Contando el cuento con Ángel Guzmán. Mi nombre es Ángel Guzmán, soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía. Hoy nos encontramos en la materia de Filosofía de la Educación del doctor Francisco Novoa. Nuestro tema que hoy nos ocupa es el maestro como filósofo pragmático. Hoy me encuentro en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Filosofía. La teoría debe de ser el más práctico de los asuntos, de John Dewey. Como les había comentado, mi nombre es Ángel Guzmán. A la edad de 19 años decidí entrar al Seminario Conciliar de Querétaro para formarme como sacerdote, y allí tomé mis estudios en la licenciatura de Filosofía y después en la licenciatura de Teología según el orden académico de esta institución. Recuerdo que cuando salí del seminario pues tenía muchas posibilidades de trabajo. Una de ellas era en la formación de estudiantes y de jóvenes, en un sentido como docente o como maestro. Con los estudios que tenía, en muchas escuelas fui requerido. Sobre todo tuve la fortuna de tener a mi cargo jóvenes de alrededor de 18, más o menos 16, 18 años en el bachillerato o preparatoria. Uno de los motivaciones que tiene alguien que va a comenzar como estudiante es lo que le va a dar uno a los alumnos, el contenido de las materias que uno va a impartir. Y aquí hay un reto importante para el docente. Dos actitudes. Uno como maestro y otro frente al estudiante. ¿Cómo me voy a desarrollar yo como maestro y cómo me voy a enfrentar al estudiante? Realmente tenía en ese entonces los conocimientos para impartir clases de ética, de redacción, de historia, de la misma filosofía. Pero no tenía la experiencia como docente. Fue ya en la práctica en donde esta misma requerimientos de la institución, de los estudiantes, me llegaron a formar lo que hoy soy como maestro. El maestro frente a los alumnos tiene que tener dos actitudes. Según Dewey, una de ellas es como artista y otra como filósofo. La primera parte, que es como artista, es cuando uno se enfrenta a las relaciones con los estudiantes, cómo uno lleva a cabo esta interacción entre lo que quiere dar, lo que quiere comunicar, el material que uno tiene y cómo lo va a realizar. Muchas veces recuerdo que en estos primeros años no había tantos materiales. Lo más moderno en aquel entonces eran los pizarrones ya blancos con plumones. Eso era lo más moderno, pero si uno quería pasar alguna actividad, alguna película, alguna proyección o algún audio, uno tenía que llevar el aparato, el material para los alumnos. En ese momento
realmente el docente se hace un artista porque busca las formas pedagógicas para llevar al estudiante lo que quiere transmitir. Aunque John Dewey no está muy de acuerdo en este aspecto de la relación que hay entre docente y estudiante como artista, realmente diremos que uno se va forjando de esta manera porque va innovando, va creando, va desarrollando pedagogías ya de otros pedagogos o de lo que uno ha estudiado o simplemente de lo que uno ve que se puede realizar en el medio, en el salón de clases o en la escuela o en el medio donde uno esté enseñando. La otra parte que menciona Dewey, que es muy importante, es nosotros como docentes o como maestros, como filósofos. Recuerdo que en aquellos días la interrogante más grande que yo tenía era cómo transmitir las cuestiones teóricas de los filósofos. Me acuerdo que llevábamos introducción a la filosofía, que hay que darles a los chavos, entre otras materias, cómo impartirles el conocimiento de los antiguos o de los filósofos clásicos. Y más que eso era el cuestionamiento de cómo uno podía cuestionarlos con lo que uno les está enseñando. Cómo uno impactarlos, cómo crear en el estudiante el interés por la filosofía, por los problemas de la filosofía, por los problemas prácticos del ser humano, por las preguntas básicas que tenemos, y más allá de eso, cómo uno se enfrenta a la vida, cómo uno se enfrenta a la muerte, cómo uno se enfrenta a Dios, a las cosas reales, a los avances tecnológicos. Recuerdo cómo mis primeros días era cómo yo como docente me motivaba y les exponía a los muchachos en el pizarrón el panorama general desde los tiempos presocráticos o preclásicos hasta nuestros días con Newton, con Einstein, con los nuevos filósofos o físicos que tratan de dar una explicación del mundo y de nuestra realidad. Entonces el filósofo debe crear los cuestionamientos requeridos en el alumno. Debe de llevar al alumno de la teoría, de los conocimientos, a la práctica. Es decir, cómo vemos al mismo Sócrates involucrándose en la vida general de un tianguis o de un mercado y cuestionando a la gente en cuestiones de la creación del universo, de Dios, de las cosas científicas, aún de la propia ley. Debemos de llevar al estudiante a la práctica. Ese es el verdadero motivo que nosotros debemos de tener como maestros. Y dice Darwin que nosotros como docentes nos debemos de apoyar tanto en la psicología como en la sociología. Y aquí voy a hacer un hincapié muy importante. Tanto la filosofía como la sociología nacen en el siglo XIX y es cuando más auge la filosofía tiene en términos de nuevas aportaciones físicas, tecnológicas, de descubrimientos, de nuevas teorías. Recordemos que el mismo Einstein y la misma sociedad en aquel entonces se conformaba
con las explicaciones de las últimas teorías de Newton. Iba a descubrir una teoría de la relatividad, del macro o del mundo cuántico, del micro, al mismo tiempo. Esa es una cuestión física, pero también filosófica, porque lo que le llevó tanto en las matemáticas como en la física a Newton fue el cuestionamiento del mundo, de la realidad, del espacio, de los planetas, del mismo Dios. ¿Qué es un filósofo? ¿Qué es un filósofo? Un filósofo pragmático. Todos sabemos que la definición más clásica de filósofo es aquella persona que ama el conocimiento o el amante del conocimiento, que es pragmático. Es aquella persona que tiene la prioridad por las cuestiones prácticas, más que las teóricas. Entonces, un filósofo pragmático será aquel amante de las cuestiones prácticas del conocimiento del mundo, por decir una definición espontánea. El maestro, el docente, filósofo pragmático se debe de ocupar de dos cuestionamientos esenciales. El pensamiento teórico, en primer lugar, en este pensamiento teórico es redefinir las teorías, la teoría que ya se tiene, para darle un nuevo concepto para nuestra vida útil y práctica en el día a día. Y esto se va generando con con el conjunto de todas las ciencias y materias que apoyan a la filosofía. No es lo mismo el concepto que hoy tenemos del mundo que lo que se tenía hace 100 o 200 años. Es decir, los cuestionamientos siguen siendo los mismos, pero los avances tecnológicos, las filosofías, las corrientes han dado ya un sustento teórico a esta generación. Y esto va a seguir cambiando. El día a día, los nuevos descubrimientos van cambiando los conceptos teóricos que ya se tenían definidos y los van evolucionando, los van redefiniendo, los van adaptando a la vida práctica. Si hoy le decimos a un joven que entiende por celular, pues te va a enseñar un aparato como este. Pero si le diste a un joven hace 100 años que entiende por celular, te va a decir que son las células del cuerpo. No va a tener idea que nos estamos también pudiendo referir a esto. Entonces los conceptos van cambiando y van evolucionando dependiendo de los avances tecnológicos, filosóficos y teóricos y prácticos de la humanidad. El segundo concepto que tiene o que debe de tener un docente filósofo pragmático es el pensamiento práctico. Aquí es donde nos vamos a centrar, en donde el docente va a encargarse, va a tomar en cuenta los aspectos que le interesan al joven. Tiene que despertar la curiosidad del estudiante, pero tiene que tomar en cuenta su realidad, tiene que tomar en cuenta sus necesidades, sus hábitos, sus inquietudes, sus necesidades más elementales y también las que tiene a futuro. A partir de ahí el docente puede realizar sus prácticas pedagógicas que puedan llevar al estudiante a una mejor comprensión
de los conceptos que se le está enseñando. Y a su vez, el docente va a vivir en un intenso y continuo cambio, tratando de poner en práctica y actualizando todos los conceptos que el mundo ha tenido para hacerlos, para enraizarlos en esta época, en este año, en esta situación, en este día, en esta hora. Muchas gracias. Mi nombre es Ángel Guzmán.